Un saludo a todos los estudiantes. En el día de hoy vamos entonces a abordar la clase de urgencias oftalmológicas. Vamos a hablar de diferentes patologías que generalmente pueden llegar al servicio de urgencias y que como médicos generales debemos entonces abordar para poder identificarlas y poder darle el manejo y el tratamiento. En primera instancia tenemos el ojo rojo. Hay muchas alteraciones que pueden causar esta apariencia de ojo rojo. Lo mismo también tenemos entonces recopiladas y abordadas cada una de estas alteraciones en una clase específica de ojo rojo a cargo del doctor Alejandro Tello, que invitamos entonces a todos a revisar con detalle. Aquí precisamente se van a explicar cada una de estas patologías que nos llegan a la urgencia y que debemos abordar desde primero el punto de vista como médico general y luego hacer la debida consulta o remisión al especialista en oftalmología para ya el manejo o el seguimiento definitivo. Debemos entonces tener en cuenta que pueden ser ocasionados por inflamaciones o por infecciones de la superficie ocular, de cualquiera de las estructuras o de varias estructuras a la vez y también de los tejidos perioculares. Si bien sabemos en medicina el sufijo itis va a corresponder o nos va a indicar inflamación y los prefijos como conjuntivo o perato van entonces a darnos la idea de qué estructura está afectada. Así tenemos las conjuntivitis. Miren que en la lámina, en la foto, tenemos una inflamación, un enrojecimiento que es llamado hiperemia de la conjuntiva vulvar, que es la que observamos, pero la córnea en el centro está completamente tranquila, está transparente y brillante, y eso nos indica entonces que es netamente una conjuntivitis. Probablemente las conjuntivas que estén dentro de los párpados, o sea, la conjuntiva tarsal o palpebral, también esté afectada. Las queratitis son precisamente esas inflamaciones que comprometen la córnea y pueden ser ocasionados también por tipos infecciosos, traumáticos o inflamaciones. Epiescleritis y escleritis, como su nombre lo indica. También pueden ser por traumas de la superficie ocular o hemorragia subconjuntival, como en la fotografía inferior, la cual es benigna. Aquí cabe resaltar que una hemorragia subconjuntival no tiene un tratamiento específico, no hay gotas o medicamentos que quiten ese enrojecimiento de forma rápida como algunas personas, algunas pacientes, incluso médicos creen. De hecho, se puede originar por aumento de la presión intratorácica, maniobras de Valsalva, incluso después de cirugías oftalmológicas, también aquellas personas hipertensas mal controladas que tienen picos hipertensivos que revientan esos vasitos, hace un sangrado que se acumula en la conjuntiva y como la esclera es blanca, va entonces a generar esa impresión y por eso los pacientes se asustan mucho. Debemos decirle a los pacientes, explicarles de qué se trata y compararlo como si fuera una equimosis, un morado en cualquier otra parte del cuerpo, como cuando se golpean en la pierna, y que de igual forma, así como ese morado en la pierna se va reabsorbiendo poco a poco y con el tiempo, lo mismo va a ocurrir en el ojo, por lo cual deben ser entonces pacientes y cualquiera de nosotros incluso puede puede presentar una hemorragia subconjuntival en cualquier momento de la vida. Sin embargo, aquellos pacientes que vemos que son recurrentes, que llegan a la urgencia por estos episodios de hemorragias subconjuntivales, ya sea en un ojo o en ambos ojos, sí debemos sospechar que hay algo más allá. Hay que indagar el antecedente si están tomando algún tipo de anticoagulantes o, por ejemplo, antiagregantes plaquetarios, aspirina, eh, y mirar si de pronto de fondo está teniendo algún trastorno de la coagulación o alguna alteración hematológica que se deba entonces estudiar a fondo.
Como segundo lugar tenemos inflamaciones e infecciones a nivel intraocular. Aquí destacamos la uveitis. Recuerden, en la parte de la anatomía, la uvea se puede inflamar en cualquiera de sus porciones y de hecho, para un fácil entendimiento y también por las características clínicas que se presentan en cada una, vemos que se puede dividir en uveitis anterior, en uveitis intermedia y en uveitis posterior. Si esa inflamación va a comprometer estas tres lugares o localizaciones, entonces la llamamos panuveitis. Acerca de uveitis también hay una clase específica de esta que se aborda con mucho más detalle a cargo del doctor Néstor Carreño, que invitamos también entonces a revisar. La endoftalmitis es una infección importantísima de diagnosticar de forma temprana, sobre todo indicar un tratamiento temprano y oportuno y la valoración inmediata con el oftalmólogo debido a la severidad y al posible riesgo de complicación que puede generar la endoftalmitis. Si bien conocemos que el globo ocular es una prolongación del sistema nervioso central, también tenemos claro que las estructuras que acompañan esas prolongaciones, como el nervio óptico que está revestido por las mismas meninges que recubren el encéfalo, pueden entonces estar susceptibles a que la inflamación dentro del globo ocular se extienda, comprometa las meninges, haga una meningitis y pueda entonces empeorar el cuadro y el estado sistémico del paciente, llevando incluso a una muerte. Por eso es importantísima eh, los cuadros de endoftalmitis y recibir o dar un tratamiento agresivo para controlar o intentar controlar la infección. Porque en los casos severos, cuando hay una pobre respuesta a tratamiento antibiótico, incluso se requiere de medidas quirúrgicas más avanzadas, como veremos más adelante. En tercer lugar, tenemos que una patología que también puede ocasionar ojo rojo, pero no es solo eso, es también muy importante como parte de urgencia oftalmológica, es el glaucoma, pero no cualquier glaucoma. De hecho, glaucomas hay muchos y hay clasificaciones extensas en primarios, secundarios, son también precisamente ocasionados dentro de los secundarios por medicamentos. Entonces, vamos a hablar específicamente del glaucoma agudo de ángulo cerrado o también conocido como ataque agudo de glaucoma. ¿Cuáles son las manifestaciones o los signos y síntomas que generalmente encontramos? El paciente refiere una disminución rápida o notoria de la agudeza visual. Suele ser unilateral. Produce un dolor intenso con fotofobia marcada y característicamente pueden los pacientes referir que al mirar las luces notan alrededor de ellas como unos halos de colores. También hay congestión ciliar y periquerática y hay edema corneal, lo que hace que entonces se pierda la transparencia de la córnea y se vea opaca o incluso blanquecina, dependiendo del grado del edema. Otra alteración es la conjuntivitis, pero aquí específicamente vamos a hablar de la causada por clamidia, también conocida como tracoma, porque las demás conjuntivitis también están abordadas en la sección o en la clase de ojo seco. El tracoma es la principal causa de ceguera infecciosa y prevenible en el mundo. Hay diferentes top 1 de las causas de ceguera en el mundo. Tenemos la ceguera reversible, que es la catarata, porque pues se puede operar el paciente de catarata y se resuelve el problema o se intenta la gran mayoría resolver el problema porque pueden volver a recuperar una agudeza visual adecuada. Hay el top 1 de la principal causa de ceguera irreversible, que es el glaucoma, porque ya una vez haya daño en el nervio óptico no se puede recuperar esa visión. Y esta va a constituir entonces el top 1 de la causa de ceguera infecciosa prevenible en el mundo. Es sobre todo pues destacado en países endémicos
como en África, se caracteriza por conjuntivitis de inclusión y puede dar en cualquier edad. Tiene unos ciclos de infección y reinfección característicamente y se va entonces a evidenciar alteración a nivel de los párpados, folículos tarsales, secreción mucopurulenta que puede ser abundante, cicatrización tarsal, un tejido fibrótico que queda muy marcado en la eversión de los párpados y que pueden ocasionar unas malposiciones palpebrales como el entropion. Recuerden que entropion es cuando el párpado se mete, cuando las pestañas o el borde del párpado entra hacia la superficie del globo ocular. También podemos encontrar que causa neovascularización de la córnea, lo que hace precisamente perder su transparencia y si llega a la parte central o al eje visual, compromete entonces la agudeza visual de forma considerable. Y puede entonces también generar úlceras corneales que ponen en mucho más riesgo a la córnea y generar esa pérdida de visión bastante marcada o secuelas, complicaciones mucho más graves de este tipo de patología. La conjuntivitis por clamidia tiene un tratamiento específico con acitromicina tópica. También se deben combinar con antibióticos sistémicos como la eritromicina. Y clínicamente se caracteriza por la formación de folículos, hay hiperplasia papilar, panus corneal, lesiones cicatrizales en los párpados que causan también mala posición de las pestañas como triquiasis y también secuelas corneales como el leucoma a nivel central o periférico. Otra patología que si bien no es tanto una urgencia, la vemos mucho más en consulta externa, pero es un motivo de consulta frecuente a las urgencias, por eso queremos abordarla para mencionarla, es la blefaritis. La blefaritis, como su nombre lo indica, es una inflamación en el borde de los párpados que pueden ocasionar síntomas como ardor, prurito, enrojecimiento, costras que se acumulan en la base de las pestañas, madarosis, que es la pérdida de las pestañas, secreción mucosa escasa, suele ser blanquecina o un poquito nacarada, o tilosis, que es el engrosamiento del borde palpebral. Esto puede ser precisamente por alteraciones a nivel de las glándulas de meibomio o ocasionadas también de forma secundaria por el parásito del Demodex. Es un ácaro diminuto que vive en la base de las pestañas y que puede entonces ocasionar unas conjuntivitis crónicas. También cuando hay sobrecrecimiento bacteriano, las glándulas de meibomio que recuerdan, vimos en anatomía, están ubicadas justo en toda la extensión del tarso a nivel del párpado superior y a nivel del párpado inferior. Cada glandulita tiene un orificio de drenaje en el borde palpebral y que ese orificio se puede obstruir y puede entonces la glándula acumularse la secreción oleosa que generalmente produce y va a dar una inflamación perilesional que puede entonces darnos esa apariencia de la foto en donde hay signos claros de inflamación, hay un poquito de edema, hay eritema, de hecho suele sentirse calor local, porque la glándula de meibomio obstruida está inflamada, que es lo que generalmente pasa. También se pueden obstruir otras glandulitas a nivel del borde palpebral, pero esta es la más frecuente. Entonces, ¿qué pasa? Esa inflamación es lo que conocemos como orzuelos, ¿de acuerdo? ¿Por qué queremos mencionar los orzuelos? Porque muchas veces vemos que cuando llegan a la urgencia estos orzuelos quieren pincharlos como para drenarlos, como si fuera alguna otra lesión en la piel, y lo que hace es exponer mucho más al paciente a un sobrecrecimiento bacteriano o una infección más extensa. Por eso no se recomienda
que se hagan estas punciones en las urgencias ni nada. Se debe sí dar tratamiento o indicar medidas locales como el calor allí a nivel del párpado. Se pueden indicar ungüentos como la tobramicina combinada con dexametasona, que está disponible en las farmacias, para que entonces se aplique en el borde de los párpados de la lesión o las lesiones, porque pueden ser únicos o aparecer varios al mismo tiempo. Incluso pueden intercalarse entre ambos ojos o en el párpado superior y el párpado inferior. Generalmente, cuando estos orzuelos no responden al tratamiento o no se destapa bien esta glándula obstruida, que su secreción queda allí aprisionada, se encapsula, se enquista y va entonces a quitarse esa inflamación localizada, pero queda como una masita, que si la palpamos la sentimos como una bolita no dolorosa que puede incluso permanecer durante muchos meses y es lo que conocemos como chalación. Podemos dar tratamiento para intentar quitar ese chalacio también con las mismas medidas de tobramicina y de dexametasona, un ungüento, pero ya cuando no responde o no se desobstruye esta glándula, toca una intervención. En caso de querer quitarlo, es una cirugía electiva para quitar ese chalacio. Los pacientes con dermatitis seborreica son los que más expuestos están o más propensos porque tienden a generar este tipo de alteraciones. Ya mencionamos que el tratamiento inicial es de higiene palpebral. Recomendar al paciente hacerse la higiene en el borde de los párpados una vez al día por lo menos y de forma continua por varios meses para evitar que nuevas glándulas se vayan a obstruir. El antibiótico ungüento, como mencionaba, tobramicina, preferible es la primera elección. También en aquellos pacientes con orzuelos a repetición con orzuelos complicados, se les puede indicar manejo con doxiciclina a dosis de 100 miligramos día durante un mes. Ustedes bien conocen que la doxiciclina es un antibiótico. En estos casos estamos dando dosis subterapéuticas porque a estas dosis va a actuar no tanto como un antibiótico, sino como un antiinflamatorio. Va a ayudar a mediar la inflamación, a disminuir la expresión de las metaloproteinasas que se encuentran en la zona del párpado y puede ayudar entonces a que esa secreción oleosa que tienen dentro las glándulas sea un poco más líquida, menos espesa y ayudar a liberar y a desobstruir entonces esas glándulas. También se puede indicar lágrimas artificiales en los casos de blefaritis ocasionados por Modex, que se puede hacer un examen directo de pestañas para mirarlo bajo el microscopio y determinar en el laboratorio la presencia de estos ácaros viviendo allí en la base de las pestañas. Entonces se indicaría ivermectina a dosis que conocemos como una gota por kilo de peso y se puede repetir incluso al mes, siempre y cuando también se tengan las medidas higiénicas en la casa como de lavar eh, pues cuidadosamente las almohadas, las toallas, las sábanas con agua caliente, advertirle a las personas que viven con el paciente que también puedan tener esta infestación por Demodex y estar pendientes a los síntomas y hacerse entonces el tratamiento y el seguimiento de forma adecuada. Otra patología VI ya mencionada, aquí vamos entonces de forma generalizada, no vamos a hacer énfasis sino en la clase que está destinada para esta. Vamos a ver una congestión profunda, puede entonces verse la miosis, generar mucho dolor, enrojecimiento, disminución de la agudeza visual y si lo vemos en la cámara, en la lámpara de hendidura, podemos evidenciar unas múltiples celulitas, ya pueden variar en cantidad, pero estas celulitas flotando en el humor acuoso, en la cámara anterior,
es conocido como un signo de Tyndall y se puede clasificar de acuerdo a la cantidad de células aproximadas que puedan estar allí. Como es una inflamación, su tratamiento de elección es con corticoides. De hecho, se recomienda prednisolona, solución tópica oftálmica al 1%, como la tropicamida, que nos va a inducir una midriasis para ayudar a que la pupila precisamente se mueva y evitar las adherencias que observamos en la figura. Precisamente parte de ese iris, dada la cápsula anterior del cristalino, son las conocidas sinequias, ya también mencionadas en la clase del doctor Tello. Entonces, una forma de evitar o ayudar a romper estas sinequias. Y aquí está entonces la distribución a lo que nos referíamos en la parte anterior como uveitis anterior, que está confinada en esa localización, uveitis intermedia, como vemos en el gráfico. En el tercero vemos la uveitis posterior y la panuveitis que comprende todos estos segmentos y que no puede estar precisamente en una estructura del globo ocular. El glaucoma agudo. Normalmente vemos que en la cámara anterior la configuración de esa parte periférica en donde se encuentra la córnea, la esclera, el iris, va a constituir el ángulo camerular. Precisamente hemos mencionado también en otras presentaciones que aquí está una malla, la malla trabecular, que es como la alcantarilla del ojo. Por ahí llena el humor acuoso que está flotando en la cámara anterior. Y por eso es importante tener este ángulo abierto con unas medidas exactas para poder entonces permitir ese paso y ese drenaje, esa salida del humor acuoso. Por algún motivo de la alteración estructural hay un o un abombamiento del iris anterior que va a tapar la malla trabecular y va a cerrar el ángulo camerular, va a ocasionarse precisamente un bloqueo, paso del humor acuoso que no va a poder drenarse, va entonces a acoplarse, va a seguir produciéndose y esto va a generar aumento de la presión intraocular, lo cual, como el globo ocular es una estructura cerrada, confinada, va entonces a distenderse y atrás vamos a observar o vamos a encontrar una afectación en las fibras nerviosas que van a formar el nervio óptico. Este daño a las fibras nerviosas del nervio óptico es irreversible. Una vez que las fibras se dañan, no hay manera de volver a recuperar su función. Por eso, el glaucoma agudo o también conocido ataque agudo de glaucoma es sumamente importante identificarlo y abordarlo con rapidez, porque entre más tiempo esté expuesto el globo ocular y el nervio óptico a estas altas presiones, más daño y más secuelas, incluso hasta la ceguera, puede entonces ocasionar en el paciente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del glaucoma agudo o ataque agudo de glaucoma? Vamos entonces de nuevo a mencionar los síntomas. El dolor es un signo cardinal precisamente referido por los pacientes, dolor ocular. Habíamos mencionado que es unilateral, visión borrosa o disminución de la agudeza visual de forma progresiva, rápida o súbita, halos alrededor de las luces y también puede cursar con síntomas vasovagales, cefalea frontal, náuseas, vómitos, criodiaforesis, incluso en ocasiones hasta lipotimias. Entre los signos tenemos aumento de la presión intraocular. Nosotros en oftalmología podemos medir objetivamente y encontrar cifras que pueden entonces estar muy elevadas entre 40, 50, incluso 60 milímetros de mercurio, teniendo en cuenta el punto de referencia de la presión intraocular promedio en una persona normal
es máximo hasta 21. ¿Qué pasa si nos llegan entonces estos pacientes a la urgencia y no tenemos a la mano un tonómetro para poder verificar cuánto tiene de presión intraocular? Entonces, en ese caso, vamos a utilizar el pulpejo de los dedos índices para palpar con el ojo cerrado, primero el globo ocular sano, ¿sí?, del paciente, y luego con los dos pulpejos vamos a palpar el ojo afectado. Allí lo que vamos a tener en cuenta es la diferencia de la induración que hay en un globo y en otro. Cuando el aumento de la presión intraocular es bastante marcada, el ojo afectado se siente muy duro. Incluso algunos dicen que se siente como una piedra. Si por algún motivo tienen dudas y sienten que los dos ojos están como duros, como similares, no han podido determinar si hay alguna diferencia, entonces se les recomienda que palpen su propio ojo, el ojo del examinador, para tenerlo como punto de referencia y luego tocar el ojo del paciente afectado para de esa manera hacer lo que se llama digitopresión y registrarlo en la historia clínica, porque eso también nos ayuda a orientar en la descripción de la sintomatología del paciente. Entonces podemos registrarlo como digitopresión aumentada en caso de que esté duro el globo ocular, o digitopresión normal si no hay en el momento ningún cambio, o en otros casos, en otras alteraciones, podemos encontrar que el ojito está como un poco suave, como desinflado, a veces como dicen, como guapasa, que se siente muy blandito. Entonces podemos registrarlo como digitopresión disminuida, que hace referencia a hipotonía. Otro signo es también en la revisión oftalmoscópica podemos observar el ángulo camerular cerrado, incluso con un elemento llamado gonioscopio para poder verificar cómo está la configuración del ángulo. El edema corneal podemos observarlo, precisamente se ve blanquecina la córnea por el acúmulo de líquido que está entrando en la parte de las capas de la córnea, sobre todo en el estroma, y que en parte es lo que también limita la visión adecuada del paciente. Vamos a ver una midriasis media fija. Esta se las voy a mostrar en una imagen en la siguiente diapositiva. Y pueden observar también inyección conjuntival, una hiperemia conjuntival con los vasitos bien tortuosos, toda en la parte limbar. Entonces aquí tenemos en la primera foto, hay una córnea opaca, está blanquecina, es por el edema, la acumulación que tiene debido al cuadro agudo. En la segunda foto tenemos lo que mencionamos de la midriasis media fija. Esta pupila está en ese tamaño, en esa posición, y de ahí ni se encoge, no se cierra, ni se dilata más. De hecho, si le pusiéramos una luz, una linterna a ese ojito, puede que sea arreactiva o que se mueva un poquito, muy hiporreactiva, no lo suficiente. Y esto nos está hablando de un bloqueo pupilar. Si se fijan en esa misma imagen, alrededor encontramos que el iris en la periferia está como hacia adelante, como abombado. Precisamente toda esa parte del iris está hacia adelante y lo que está ocasionando es el cierre en 360 grados, aparentemente en esta foto, del ángulo camerular, que es entonces lo que ocasionó el ataque agudo del glaucoma y el aumento de la presión. En la tercera y última foto es como si fuéramos a hacer un fondo de ojo a un paciente con esta alteración. Normalmente vemos la cabeza del nervio óptico como una estructura redonda y que es como una especie de dona. Tiene un anillo rosado, por dentro un pequeño orificio que es conocido como excavación. La excavación sale en las arcadas vasculares que habíamos visto en la clase de anatomía,
y suele ser normal. Sin embargo, hay medidas para esta excavación. Cuando hay un ataque agudo de glaucoma, que la presión intraocular sube demasiado, se van dañando las fibras nerviosas del nervio óptico y esa excavación puede aumentarse. Ese anillo rosado se va a ir perdiendo, que es conocido como anillo neuroretiniano, y va teniendo esta apariencia de paz. Fíjense cómo está bastante pálido la cabeza del nervio óptico, y esto es un paciente ya con una secuela importante en la agudeza visual de forma irreversible. El objetivo del tratamiento está enfocado precisamente a disminuir la presión intraocular. Para esto tenemos manejo tópico combinado con otros medicamentos sistémicos. Pero entonces, ¿qué utilizamos para iniciar las medidas o medicamentos tópicos? Para ayudar a disminuir la presión, para romper el bloqueo pupilar y para disminuir el edema corneal, y así poder entonces despejar un poco más reposado el ojo para realizar un procedimiento llamado iridotomía, que es considerado como el tratamiento de elección en estos pacientes. Entonces, de primera línea, podemos utilizar los beta bloqueadores como el timolol. Este medicamento está en el POS, entonces podemos indicarlo para que se empiece a aplicar el paciente en el ojo afectado, siempre y cuando no tenga contraindicación con los beta bloqueadores. Si son pacientes cardiópatas, por ejemplo, deben entonces estar restringido este medicamento, y podemos utilizar uno de segunda línea como del grupo de los alfa 2 agonistas, como la brimonidina al 0.2% en la misma dosis. Este medicamento también está en el POS, así que se puede solicitar a la EPS de la autorización, o si lo tienen en el stand de urgencias, mucho mejor. Sistémicamente se dan adicional al tratamiento tópico los medicamentos como el manitol a dosis de 1 a 1.5 gramos por kilo de peso. Esta se pasa de forma endovenosa y debe ser intrahospitalario precisamente para monitorizar el paso en alrededor de unos 45 minutos. Incluso algunos los pasan rápidamente en 20 minutos endovenoso, pero debe estar vigilándose pues, el monitoreo de los signos vitales del paciente, y también vigilar la diuresis posterior al paso de este medicamento, ya que está contraindicado también en los pacientes con falla cardíaca, con alteraciones hidroelectrolíticas o con falla renal. La glicerina y la acetazolamida son otros medicamentos que se dan como forma de apoyo. Las acetazolamida son unas tabletas conocidas comercialmente como Glaucomet. Se deben dar una dosis inicial de 500 miligramos tomado vía oral, y luego instaurar dosis de 200 miligramos cada 8 horas para ayudar precisamente a mantener la presión intraocular también baja. También se puede dar glicerina oral a dosis de 1 cc por kilogramo de peso. Se puede dar incluso preparada con jugo de naranja, jugo de limón, para ingerir en un rango de tiempo de alrededor de unos 20 minutos. Pero, ojo, está absolutamente contraindicada en pacientes diabéticos o en pacientes que tengan en ese momento intolerancia a la vía oral, que estén con vómitos. Otra forma, otros medicamentos adyuvantes en este manejo van a ser la pilocarpina o isoptocarpina al 2% a dosis de una gota 3 veces al día para ayudar a el bloqueo pupilar, a que se libere. Y la dexametasona en colirios a dosis de 0.1%, o incluso si no se consigue, se puede usar prednisolona también, una gota 3 veces al día para ayudar con el edema corneal. El tratamiento definitivo para este tipo de glaucoma es
abriendo un pequeño orificio a través del iris para precisamente generar una vía de acceso alterna del humor acuoso y por consiguiente el aumento de la presión intraocular. Esta es conocida como iridotomía periférica y se hace con jack láser. También se puede utilizar el láser y no solo está indicado para el ojo afectado, sino que debe hacerse ojo contralateral, el ojo sano, debido a que hay una alta probabilidad de que ya se presente un glaucoma agudo en un ojo. Puede ocurrir lo mismo con el ojo contralateral, incluso repetir en el ojo afectado. Debe hacer la iridotomía bilateral. La patología que tenemos es la celulitis orbitaria. Puede ser leve, entre comillas, cuando está confinada la infección solamente en los tejidos palpebrales y en los tejidos perioculares, siempre y cuando respete el tabique o septum orbitario, por lo cual se denomina preseptal. Si llega a progresar esa infección, si llega a hacerse más profunda, a avanzar y comprometer más allá del septum orbitario, entonces vamos a conocerla como celulitis orbitaria postseptal. Enfocándonos en la preseptal, tenemos que los signos encontrados son el edema palpebral, eritema, dolor, calor local y debemos verificar que los movimientos oculares están conservados comúnmente. Esto se puede iniciar en mayores de 5 años con amoxicilina clavulonato a dosis de 20-40 miligramos por kilo de peso 3 veces al día y en adultos a dosis de 500 miligramos 3 veces al día vía oral. También tenemos como alternativa tripentopin sulfa en dosis indicadas cada 12 horas. Entonces, la celulitis orbitaria preseptal también es conocida como palpebral y nos va a orientar clínicamente por la inflamación localizada en la zona de los párpados y sus tejidos circundantes. Pero ese es precisamente su síntoma o manifestación inicial, un edema localizado. También debemos saber que pueden encontrarse otras celulitis orbitarias mucho más severas. Eso se pueden en este cuadro. En segundo lugar tenemos entonces la celulitis postseptal u orbitaria, es cuando ya ha progresado y ha pasado el septenio. Aquí sí se encuentra el síntoma de dolor. También tener los pacientes limitación a los movimientos oculares y disminución de la agudeza visual, que puede ser de forma temporal o incluso permanente cuando es muy severo. En tercer lugar está el acceso subperióstico, como lo podemos ver en la gráfica derecha, en la parte inferior izquierda. Su nombre lo indica, es una infección confinada bajo del periósteo y a pesar de que no afecta directamente los tejidos orbitarios, sí puede generar, de acuerdo a su localización, una especie de irritación o inflamación o un efecto de masa dentro de la órbita que puede hacer dentro del globo ocular, evidenciándose una parálisis, pero también algunos otros síntomas como oftalmoplegia, de esa limitación de los movimientos oculares, disminución de la agudeza visual o afección conjuntival con ptosis. El acceso orbitario, en cuarto lugar, tenemos también va a tener estos síntomas similares al acceso subperióstico, solamente que ya compromete o está por dentro de la parte de los tejidos orbitarios y tiene un cuadro mucho más severo perióstico. ¿Cómo los diferenciamos? Es necesario solicitar un estudio tomográfico para poder identificar y localizar no solo la etiología, sino también el tamaño, eh, también vigilar de acuerdo al tratamiento si hay respuesta o no hay respuesta y si hay otras alteraciones asociadas como sinusitis o infecciones y neoplasias
cercanas. Y en quinto y último lugar, pero uno de los más importantes, es la trombosis del seno cavernoso. Bien, la anatomía, que los senos cavernosos son como unas cavidades tabicadas que se localizan en la base del cráneo, nada más y nada menos, en los que drenan en muchas venas importantes, sobre todo de la parte orbitaria y ocular. La trombosis es una complicación extremadamente rara de las infecciones faciales comunes y de otras estructuras vecinas, como la sinusitis esfenoidal y etmoidal, o también derivada de infecciones dentales. Los patógenos habitualmente conocidos son el Staphylococcus aureus en un 70% de los casos, seguido por algunas especies de Streptococcus. Los gérmenes anaerobios también son frecuentes, sobre todo en los casos de esas infecciones dentarias o sinusal subyacente. ¿Por qué es tan importante tenerlo siempre en la mente cuando nos llegue un paciente con síntomas así, que estén con parestesia faciales, con fiebre elevada, que incluso tenga signos de meningitis? Y es que tiene una alta tasa de mortalidad, alrededor del 30% de todos los pacientes con trombosis fallecer, y se eleva incluso un poco más hasta el 50% en aquellos que tienen una sinusitis esfenoidal subyacente. Como colinda mucho con la parte del sistema nervioso central, puede entonces comprometer rápidamente el estado neurológico del paciente y comprometer la vida del paciente. En otro porcentaje, el 30% que quedan con secuelas graves, pueden entonces cursar con oftalmoplegia permanente, ceguera, discapacidad debida a accidentes cerebrovasculares, hipopituitarismo, y pues por eso deben entonces actuar de forma rápida para instaurar el tratamiento de forma adecuada, hospitalización para la vigilancia del monitoreo de la patología. Para todas estas celulitis se deben dar antibióticos. Si bien la celulitis preseptal podría darse de forma ambulatoria, ya se recomienda un seguimiento mucho más estricto para las celulitis poseptales, incluso hospitalarios también, dependiendo si son, por ejemplo, niños. Y se les debe dar a todos antibióticos endovenosos en los casos de acceso subperióstico, orbitario o trombosis del seno cavernoso a altas dosis. En este último se pueden recomendar medicamentos como la oxacilina a dosis de 1 a 2 gramos cada 4 a 6 horas, combinado con una cefalosporina de tercera generación, que puede ser, por ejemplo, ceftriaxona, a dosis de 1 gramo cada 12 horas. Y en algunas áreas, en algunas regiones en donde prevalece mucho el Staphylococcus aureus, entonces, que es resistente a meticilina, debe reemplazarse la oxacilina IV de 1 gramo cada 12 horas. Adicional a esto, se debe agregar un fármaco para anaerobios, y por eso podemos utilizar el metronidazol a dosis de 500 miligramos cada 8 horas, siempre y cuando exista una infección dental o sinusitis adyacente. En el cuadro podemos observar con mayor detalle los síntomas clínicos que están ligados a cada una de estas celulitis orbitarias, ya de forma mucho más estructurada, diferencias de la presentación clínica de cada una de estas patologías. Las úlceras corneales traumáticas van a ser generadas por cualquier tipo de evento que haga una lesión, ocasione una lesión del epitelio corneal, una desepitelización, pero también puede ser mucho más profunda y generar daño en las otras capas de la córnea, como son incluso el estroma, y que pueden generar una úlcera corneal. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor, sensación de cuerpo extraño, blefaroespasmo, fotofobia, hiperemia. Claro, como la córnea es la estructura más inervada del cuerpo, siente entonces mucho dolor esos pacientes.
El tratamiento, siempre y cuando sea en las primeras horas de atención a urgencias, se puede ocluir de tal forma que le ayudemos al epitelio de la córnea a replicarse, regenerarse nuevamente. ¿Y cómo lo ocluimos? Podemos poner un parche compresivo de tal forma que lo que queramos es bloquear el parpadeo, porque cada vez que el párpado superior sube y baja, hace de todas formas una especie de fricción y eso retrasa un poco la cicatrización. Por lo mismo se puede ocluir, siempre y cuando ya no tengan una infección instaurada. De todas formas, se indica antibiótico tópico para prevenir como forma profiláctica y no vaya entonces a generarse una úlcera corneal infecciosa. Aquí vemos varias imágenes en la parte inferior, la zona corneal lesionada. em, Cuando la córnea está afectada y también dependiendo de su profundidad, pueden quedar cicatrices a forma de como parches blancos y esto, de acuerdo a la localización, puede entonces comprometer la agudeza visual. En ese caso de la figura de la foto de abajo, miren el eje visual y la lesión va a estar comprometiendo parcialmente ese eje visual. Si le queda una cicatriz a este paciente en la córnea, que es lo que conocemos como leucoma, entonces él puede decir que ve borroso o que ve un poco empañado o que simplemente no ve igual a antes del accidente y se les puede explicar el por qué. Además, en oftalmología nosotros tenemos acceso a una sustancia que es una tinción llamada fluoresceína, que son unas pequeñas tirillas anaranjadas, o también la podemos encontrar en un frasco en gotas anaranjado, que pueden preguntarlo en sus centros de práctica a ver si tienen acceso a ellos también. La idea es poder revisar cómo corneal y utilizando esa tinción nos da precisamente una visualización de la afección. Se debe instalar una gota de anestésico al paciente, puede ser alcaline o cuseína, y después de esto, son los comerciales, es después diluir esa fluoresceína. Y si bien ustedes se ponen a observar su oftalmoscopio directo, no solo es la luz blanca o la luz amarilla que tienen la mayoría de estos aparatos para mirar el fondo de ojo, sino que también tienen unos filtros, unas luces de colores, como la verde, que es verde anhidra, y hay una luz azul que es el azul cobalto. Pues bien, el azul cobalto, ¿para qué sirve? Si ustedes ponen ese oftalmoscopio con azul cobalto en un paciente que ya le han puesto fluoresceína, van a observar áreas oscuras en las zonas de la córnea que estén normales, del epitelio intacto, como vemos en la primera fotografía, en la periferia a los lados. Sin embargo, en esa misma fotografía vemos una enorme área que se tiñe de forma verde, verde fluorescente o amarillo fluorescente, y esa área va a corresponder a toda una zona de desepitelización corneal. Lo mismo en la foto de al lado, como hay de forma una, una función en esa córnea de predominio inferior y también en el centro de la córnea. Eso nos va entonces a dar una idea de que está haciendo una queratitis y si bien no es un área extensa, también está el epitelio en esas partes y podemos entonces anotarlo en la historia clínica del paciente. Las úlceras corneales ya de tipo infeccioso, cuando hay una etiología de cualquier tipo de microorganismo que pueda afectar la córnea, incluyendo los parásitos, incluyendo los hongos, también indagando si estos pacientes son
propensos o tienen factores de riesgo para las infecciones corneales. ¿Cuáles son estos pacientes? Aquellos que hayan tenido traumatismos corneales recientes, aquellos usuarios de lentes de contacto. ¿Y por qué estos de lentes de contacto? Porque muchas veces no tienen la higiene adecuada para la utilización, el recambio de sus lentes de contacto y pueden entonces ponerse los lentes contaminados y generar la infección a nivel de la córnea. Deben precisamente preguntarle al paciente si se lava bien las manos. De pronto hay algunos que no lavan los estuches de los lentes de contacto o se van a la playa, a piscinas, a ríos y nadan con los lentes de contacto puestos. Hay algunas personas que no se quitan los lentes de contacto por varios días seguidos y duermen con ellos seguidos. Todos estos son factores que pueden entonces causar queratitis o infecciones a nivel corneal. Las úlceras bacterianas pueden precisamente dar una destrucción del tejido corneal con una cicatrización extensa. El riesgo es de pérdida visual con un pronóstico reservado siempre y cuando esté mal controlada. La predisposición es aquellos ya mencionados, los que usan lentes de contacto y por traumatismos que haya una falta de integridad de la barrera epitelial. Algunos de los agentes bacterianos más temidos que ocasionan estas úlceras son la pseudomonas, que es muy común como agente causal en los usuarios de lentes de contacto, también e incluso el neumococo y la Neisseria gonorrea. Genera síntomas irritativos acompañados de síntomas uveales y también hipopión, el nivel de hipopión que es pus en cámara anterior. El tratamiento de primera línea se debe instaurar lo más pronto posible, preferiblemente con gotas de moxifloxacina, sola, sin dexametasona o sin ningún otro tipo de corticoides. ¿Por qué? Porque si le vamos a dar un corticoide a una infección bacteriana, lo que vamos es ayudar al crecimiento de estos agentes microbianos y vamos a agravar entonces el cuadro clínico. También en infecciones mucho más severas o que no hayan respondido a moxifloxacina se escala y se da gatifloxacino en gotas también disponible en las farmacias. No está dentro del POS, pero si bien pueden hacer entonces el formato respectivo para del no POS o pueden indicarle al paciente que adquieran el medicamento lo más pronto posible, de tal forma que se instaure de forma estricta y rápida ese tratamiento antibacteriano. Puede causar, fíjense cómo hay esta úlcera central, blanquecina, no solo está allí confinada, sino que toda la córnea en su alrededor está precisamente con esa afección. También vemos que la conjuntiva está muy hiperémica, hay tortuosidad de los vasos, hay inyección ciliar y adentro en la cámara anterior hay un nivel de hipopión que siempre debemos vigilar y registrar. Precisamente es uno de los indicativos para verificar si el tratamiento está siendo adecuado o no, porque a medida que vaya disminuyendo puede ser, nos puede ir dando una idea de que está respondiendo adecuadamente al tratamiento antibiótico. Es una verdadera urgencia, ¿por qué? Porque de seguir esta infección, de no poder controlarse la infección que primero es localizada a nivel corneal, ella va aumentando en profundidad y en extensión y puede hacer una degradación tanto de las fibras colágenas de la córnea y un debilitamiento y un adelgazamiento corneal que puede incluso perforar el ojo o penetrar la infección y generar una infección intraocular o también conocido como una endoftalmitis. Entonces, estas características de las úlceras corneales infecciosas
vamos a encontrar congestión profunda, dolor, la fotofobia es marcada, mucha sensación de cuerpo extraño, hiperemia conjuntival. Fíjense que hay un adelgazamiento importante en el centro de la córnea. En algunos casos, con intervenciones oftalmológicas en cirugía, se deben hacer otros abordajes para prevenir que se vaya a perforar, como son el recubrimiento conjuntival, se puede poner un parche escleral, se puede hacer una queratoplastia, precisamente buscando preservar entonces la estructura de la córnea y evitar que se propague mucho más allá la infección. La endoftalmitis, que puede ser secundaria a esto y a otro tipo de alteraciones, traumatismos o incluso de tipo endógeno, puede entonces generar una alteración importante de la agudeza visual, con un pronóstico muy reservado hasta que no se controle por completo la infección. Material mucopurulento acumulado, sobre todo en los fondos de saco y dentro de la cámara anterior, o sea, hipopio. También se puede ver en el segmento posterior del globo ocular, edema a nivel de los párpados, secreciones mucopurulentas abundantes, opacidad corneal blanquecina. Todo esto nos va a ayudar a alertarnos y a saber qué esperar para actuar de forma inmediata. Tanto así, la endoftalmitis muchas veces no basta con los antibióticos tópicos, sino que requieren un manejo más agresivo, como el tratamiento de inyectar antibióticos intraoculares y combinarlo con antibióticos endovenosos. Deben ser pacientes que están en estricto seguimiento hospitalario para poder verificar y actuar a tiempo, porque por su cercanía a las meninges y al sistema nervioso central, esa infección puede seguir propagándose, puede hacer una meningitis y puede comprometer la vida del paciente. Por lo tanto, cuando hay pobre respuesta a estos tratamientos antibióticos intraoculares, se deben recurrir a otros tipos de manejos más agresivos y mutilantes, como es la cirugía de evisceración, para poder entonces intentar contener la propagación de la infección. El manejo de primera línea, siempre, y se los volvemos a repetir, es moxifloxacino, pues en nuestra escuela, sin ningún tipo de corticoides, moxifloxacino solo, y está disponible en farmacias, o incluso escalar a gatifloxacino, y se debe aplicar cada hora. Se le debe advertir al paciente que debe aplicárselo de forma juiciosa cada hora, día y noche. Ustedes en la urgencia, como van a ser los primeros que reciben a estos pacientes, no les dé miedo instaurar este tratamiento tan seguido. En el caso de que ya cuando hagan la remisión inmediata al oftalmólogo, el oftalmólogo decida cambiar o espaciar las dosis de tratamiento, digamos, a cada 2 horas, cada 4 horas, cada 6 horas, dependiendo del cuadro y de la respuesta, se puede hacer sin ningún problema. Pero de primera elección, cada vez que ustedes identifiquen esto, es preferible que entonces lo ordenen cada hora. La piescleritis es una enfermedad común, normalmente es idiopática y benigna. También suele ser recurrente y a menudo bilateral. Y presenta el ojo rojo, que puede ser sectorial o también difuso. La piesclera precisamente está congestiva, pero no hay un edema en la esclera, sino en la parte superficial. Puede estar asociada a enfermedades oculares como por ejemplo ojo seco, rosácea, uso de algunos medicamentos, y pueden dar sobre todo en pacientes jóvenes. El tratamiento se da con lágrimas artificiales, manteniendo la lubricación de la superficie ocular. Se instaura corticoides débiles a dosis de 4 veces al día por 1 o 2 semanas, y AINES, siempre y cuando no haya restricción de alérgicas, de personas alérgicas,
Se puede dar 3 veces al día por 10 días. También debemos buscar evidencia en lesiones nodulares como en la imagen. La escleritis suele ser rara por una congestión y dilatación vascular asociada a edema. El enrojecimiento puede ser generalizado o localizado en un cuadrante y por eso debemos verificar bien en todo el globo ocular. Suele estar asociada a dolor y también, sobre todo, como una manifestación de enfermedades autoinmunes mucho menos frecuentes que la piescleritis. Puede haber un adelgazamiento de la esclera que puede ser localizada en la parte anterior y de hecho encontramos clasificaciones como escleritis anterior no necrotizante, una escleritis anterior necrotizante, también vemos escleritis posterior y cuando hay ese adelgazamiento de la esclera que ya se deja ver como áreas violáceas o verdosas, recuerden que después de la esclera está la coroides y esta es vascular. Entonces, eso es lo que está dejando ver el adelgazamiento como en la imagen. Miren cómo está esa zona mucho más adelgazada a diferencia del resto y es lo que se conoce como escleromalacia. Tanta puede ser la severidad de la escleromalacia que puede incluso perforarse el globo ocular. Por eso entonces encontramos el cuarto, escleromalacia perforante. El tratamiento debe instaurarse en corticoides, también se pueden dar AINES si no están contraindicados, a dosis de cada 6 horas y prednisona oral entre 40 a 80 miligramos por día. Estos pacientes requieren una valoración por medicina interna. La mayoría de las escleritis son la manifestación ocular de enfermedades autoinmunes o reumatológicas. Por lo tanto, se debe hacer el panel de paraclínicos completo de factor reumatoideo, ANAS, ANCAS, incluso otras afecciones como BDRL, todo esto para poder identificar si está pasando a nivel sistémico. El trauma ocular es toda lesión originada por mecanismos contusos o penetrantes, ya sean agresiones precisamente que afectan el globo ocular y las estructuras periféricas de los tejidos circundantes en diferentes niveles o grados de afección. Así tenemos que pueden ser leve, moderado o severo y puede entonces causar un compromiso importante, ya sea temporal o permanente, de la agudeza visual. Es el motivo de consulta más común de los servicios de urgencia. La gran mayoría son pacientes jóvenes que están en la edad productiva y que pueden también ser remitidos de sus trabajos por accidentes laborales o por fuera de ellos como accidentes de tránsito u otras actividades. Pero es la principal causa de pérdida de la agudeza visual en estos pacientes. Por lo mismo debemos estar muy enfatizados en abordar adecuadamente al paciente cuando llegue a urgencia y remitirlo de forma inmediata a oftalmología. Antes no existía un consenso o unos conceptos universales para poder hacer referencia a esta parte del trauma ocular. Así tenemos que entonces el BED nos define lesiones que pueden abarcar eh, mecanismos de tipo mecánicos o no mecánicos, mecánicos como los traumas contusos, los penetrantes, o incluso los no mecánicos como las quemaduras térmicas, químicas y eléctricas. En este cuadro vemos cómo se desglosa entonces la parte de los traumatismos. Pueden ser heridas cerradas que solo generen una penetración parcial de la pared ocular, a lo cual encontramos lesiones como laceraciones lamelares o por traumas contusos una contusión ocular. También tenemos entonces heridas abiertas que ya sí se evidencian, heridas incisas, ruptura del globo ocular, em, pueden, de acuerdo al mecanismo del trauma que siempre se tiene que esclarecer e indagar, se puede entonces sospechar la presencia de cuerpos extraños
que hayan ingresado dentro del ojo y que por supuesto se deben sacar con manejo especializado. También encontramos traumas penetrantes, que son aquellos que solo tienen la herida de entrada, y los traumas perforantes, que son aquellos que no solo tienen herida de entrada, sino una herida de salida, como en la mayoría, por ejemplo, de los proyectiles de arma de fuego. Los traumatismos superficiales y profundos que podemos encontrar en la afección de los párpados pueden afectar precisamente ya sea solo la piel orbicular en los primeros o una afección mucho más marcada del tarso, con salida o prolapso graso y penetrantes a nivel de la órbita cuando son heridas más profundas. Por eso podemos encontrar pacientes que nos lleguen así. En la primera foto tenemos una pequeña herida, se ve superficial, pero siempre, siempre deben revisar con mucho detalle el globo ocular. No hay que dejarse engañar de las apariencias. Hemos tenido casos incluso en los cuales las heridas en los tejidos blandos es así, pequeña, aparentemente superficial, y al explorar hemos visto que han penetrado por completo el espesor de los párpados y han penetrado incluso el globo ocular. Entonces deben estar siempre examinando el globo y describirlo en la historia clínica como parte de su ayuda médico-legal. También hemos tenido lo contrario, traumatismos severos como en la segunda foto, en el cual hay una herida bastante compleja en el párpado de espesor completo que requiere reconstrucción a nivel palpebral por parte del especialista. Pero entonces debemos también en estas heridas revisar el globo ocular. Hemos visto casos de pacientes que llegan con heridas bastante marcadas, con destrucción o afección de los dos párpados superior e inferior, y que afortunadamente al globo ocular no le ha pasado absolutamente nada. Entonces, por eso también debemos verificar cómo está todo el estado de las estructuras. Siempre debemos determinar el mecanismo de lesión, anotarlo en la historia clínica de forma clara, hacer la exploración completa del ojo, que ya se los habíamos mencionado, determinar la profundidad con mucho cuidado para no agravar las heridas, y ante la sospecha de un cuerpo extraño intraocular por el mecanismo de lesión, se debe ordenar un ataque de órbitas. Esto para poder ayudar a identificar no solo la estructura, sino si en realidad por dentro hay o no un cuerpo extraño y de qué tipo de material es. Está completamente contraindicado mandar la resonancia nuclear magnética debido a que si el cuerpo extraño es de material metálico, puede entonces agravar mucho más el problema al meterlo a un resonador. Por eso es mejor ir pidiendo el ataque de órbitas para revisarla después con el especialista. Como en casi todos los traumas, hay que considerar la aplicación de la antitetánica y se puede iniciar antibióticos sistémicos como cefalexina a dosis de 500 miligramos 4 veces al día en los adultos. También revisar, como les decía, el TAC para identificar alteraciones. Cuando tenemos traumatismos orbitarios, debemos verificar cómo está el paciente, cómo está el ojo o la afección de los tejidos circundantes. Podemos encontrar hematomas orbitarios. Estos no hay que subestimarlos porque si un vaso que está lesionado y está sangrando y está generando ese hematoma no se controla y crece y se extiende, puede incluso llegar hasta atrás, hasta extenderse al vértice de la órbita y allá generar una especie de masa por acumulación, o sea, va a hacer la proptosis del globo ocular, pero también puede entonces comprimir los músculos y generar limitación en los movimientos oculares o también comprimir el nervio óptico y hasta desplazarlo, generando una pérdida visual. Por eso debe ser valorado de forma inmediata y de forma meticulosa. Si hay compromiso de los músculos extraoculares, pueden entonces encontrarse
referir el paciente visión doble, diplopia, y se puede observar limitación en los movimientos de los movimientos oculares, ya sea de un ojo o de ambos ojos, de acuerdo a la severidad y la afección de una o ambas órbitas. Además, recordemos que por traumatismo, sobre todo contusos, hay dos paredes muy susceptibles a estar fracturadas, que son la pared medial y el piso orbitario. Y esto puede ocasionar entonces atrapamiento de los tejidos orbitarios y de los músculos y generar así una mayor restricción a los movimientos. En la fractura de la órbita por estallido tenemos síntomas como dolor ocular intenso, pero que característicamente se da con los movimientos oculares. También edema de los párpados, visión doble, lagrimeo, y podemos encontrar signos como enfisema subcutáneo o conjuntival, por eso debemos palpar. Hipoestesia en la zona del nervio infraorbitario, enoftalmo, que es lo contrario a proptosis, edema de los párpados, equimosis, incluso ptosis del párpado. Se debe hacer una exploración oftalmológica completa y cuidadosa. Se debe hacer una palpación alrededor de los rebordes orbitarios para poder identificar si hay escalones, si hay crepitaciones, si hay enfisema subcutáneo que nos puedan orientar a un compromiso de fracturas, ya sea única o múltiple, y de acuerdo a la localización, qué paredes estarían entonces comprometidas. También se puede realizar una prueba de inducción forzada en el caso de que los movimientos oculares estén restringidos con una pinza en la inserción de los músculos, con aplicación previa de anestesia, para ver si hay atrapamiento. Heridas como las perforantes corneoesclerales, fotografía, una pequeña herida hace ese compromiso, pero fíjense laxo y un atrapamiento del iris en esa zona. La fotografía efectivamente ya fue tomada en cirugía porque esto sí o sí debe tener manejo quirúrgico. Se debe cerrar la herida suturándola, se debe reposicionar el iris y se debe aplicar tratamiento antibiótico dentro del ojito para evitar las infecciones. De igual forma, cuando estos pacientes de urgencias, evitar las maniobras exploratorias, porque si vamos entonces a generar una presión sobre el ojo, podemos hacer una extravasación del contenido intraocular porque hay una herida abierta y puede entonces agravarse la situación. Así que se le debe pedir al paciente que también mantenga reposo, que no haga maniobras de valsalva, y se puede conseguir y poner un protector ocular, porque no es recomendable poner un parche compresivo, sino como una especie de cascarilla que recubra el ojo, que se puede pegar con micropore, y así esperar entonces la valoración del oftalmólogo para proteger ese globo ocular mientras va a cirugía. Y característicamente, claro, como el ojo está abierto, vamos a tener una hipotonía ocultada. De entrada, se le debe decir al paciente que la agudeza visual es de un pronóstico reservado. Hay otros tipos de traumatismos que pueden afectar el polo posterior. Adentro en la imagen vemos esta figura abombada, es como una especie de telita o cortina amarillenta, a diferencia de las demás que se ve aplanada, que va a corresponder a la retina. Precisamente los traumatismos pueden ser tan severos que pueden ocasionar desprendimientos de la retina, contusiones retinianas, hemorragias del vítreo o incluso abulsión o arrancamiento del nervio óptico. Las quemaduras corneales debemos catalogar el tipo de agente causal, la concentración, la extensión y la profundidad del daño ocular. Tenemos que los agentes más comunes, ácidos y álcalis, actúan de forma diferente. Los ácidos, una coagulación de las proteínas celulares, por lo mismo, al coagularse, se
cierto nivel y no avanza. A diferencia de los álcalis, que lo que hace es una saponificación de los ácidos grasos de las membranas celulares. ¿Eso qué significa? Que va haciendo lisis de los tejidos y eso hace que penetren a. Por eso, de los dos, los álcalis son de peor pronóstico y de mayor severidad. Es una clasificación que utilizamos para poder entonces calificar de acuerdo al compromiso y al daño corneal el pronóstico visual clasificado como bueno, reservado o malo. El tratamiento se hace de forma inicial con una irrigación profusa. Aquí dice 1000 cc, pero ustedes pueden fácilmente utilizar mucho más de esa cantidad, 2000 cc de solución salina o agua destilada para poder hacer entonces el lavado adecuado del globo ocular. Hay que vertir los fondos de sal para poder quitar ese material que haya quedado atrapado allí en el fornix. De anestesia, incluso pueden intentar con un aplicador o con un hisopo hacer un pequeño barrido con mucho cuidado. Si no son capaces de hacerlo, no hay problema, déjenlo quieto hasta que el oftalmólogo entonces lo valore, que debe ser también prioritario de acuerdo a la severidad y poder entonces recibir el tratamiento adecuado. Las quemaduras leves, todas deben llevar irrigación. También se debe instaurar antibióticos para evitar una sobreinfección. Se pueden dar cicloplégicos de 12 horas como la tropicamida, analgésicos orales porque el dolor en verdad es bastante marcado. En ocasiones controles de la presión intraocular. Oclusión en unas 12 horas, incluso 24 horas, de acuerdo al compromiso, para que ayude a la repitalización. Y el seguimiento debe hacerse de forma diaria. Las urgencias o moderada a graves es el mismo manejo que en las urgencias leves, solo que el seguimiento es muchísimo más estricto. Los cuerpos extraños corneoconjuntivales suelen ser una, un motivo de consulta a la urgencia muy frecuente. Pueden intentar eliminar primero con una irrigación, puede ser con una jeringa. Se le echa primero al paciente anestesia y luego a propulsión intentar quitar ese cuerpo extraño. Si no es posible, pueden entonces también previa anestesia ponerle un barrido con un aplicador, un hisopo, para intentar quitar una o dos veces ese cuerpo extraño incrustado. Si de ninguna de estas dos formas se quita ese cuerpo extraño, entonces debemos aguardar a que sea valorado por el especialista en oftalmología, debido a que en la visualización de la lámpara de hendidura, que es el microscopio de examinación, fácilmente se puede retirar ese cuerpo extraño con una aguja de 30 Gauss. Comúnmente en los cuerpos extraños de tipo metálico, ellos suelen hacer una especie de anillo de oxidación, como veremos más adelante. Y el antibiótico tópico con la oclusión, siempre y cuando sea un cuerpo extraño reciente, sí se puede dar como manejo. Aquí observamos entonces un cuerpo extraño con un halo blanquecino a su alrededor. Es precisamente metálico en el centro con su anillo de oxidación, como lo habíamos mencionado. Las abrasiones corneales pueden dar síntomas de dolor, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo y visión borrosa. También es precisamente el defecto epitelial, va a teñir con la fluoresceína y puede acompañarse de otros síntomas como hiperemia conjuntival o edema palpebral. Siempre hay que verificar que debajo de los párpados no haya incrustado algún cuerpo que vaya entonces a estar generando una abrasión constante, y descartar también heridas penetrantes. El tratamiento, pacientes sin lentes de contacto, si son pequeñas abrasiones menores de 4 milímetros, se dan lubricantes y antibióticos tópicos y no requiere seguimiento.
a no ser de que se presente alguno de los signos de alarma que se le indican a los pacientes para reconsultar. En lesiones mayores de 4 milímetros y que comprometan el eje visual, se puede instaurar ciclopéjicos, ungüento antibiótico como tobramicina, lubricante tópico a necesidad y ocluir el ojo por unas 24 horas. Esto de la oclusión del ojo ayuda mucho a la cicatrización. Sin embargo, hay una contraindicación importantísima. No se debe ocluir el ojo en lesiones de alto riesgo de infección, sobre todo por agentes micóticos, como lo son pacientes que hayan tenido abrasiones con material vegetal o con uñas postizas, debido a que si ocluimos el ojo, y esto es más que todo es más frecuente que sean por hongos, el hongo va a estar a gusto con la oscuridad que se tiene al cerrar el ojito de forma permanente, y eso entonces va a ayudar a que proliferen y generen una úlcera corneal micótica importante. Adicional, se debe instaurar el tratamiento antibiótico con ciprofloxacina en gotas 4 veces al día. Igual, los usuarios de lentes de contacto, por ser unos pacientes en riesgo, no se les debe ocluir tampoco en estos casos. Y por último tenemos las parálisis oculomotoras, específicamente la parálisis del tercer nervio craneal. Puede entonces generar una ptosis palpebral, una diplopia por alteración de la inervación de los músculos gestaculares, como lo veíamos en la anatomía, y puede ser ocasionado por alteraciones microvasculares, lo cual nos obliga a descartar un origen compresivo, como por ejemplo aneurismas intracranealos, y la valoración debe ser de forma urgente para neuroimágenes. Esto se puede dar por patologías isquémicas o etiologías compresivas. Dentro de las isquémicas son las más frecuentes y generalmente son aquellas personas diabéticas, hipertensas o con aterosclerosis. No genera alteraciones pupilares cuando son tipo isquémico, y muchas veces resuelven solas en un periodo de 3, incluso 6 meses. De todas formas, si después de los 6 meses no hay un avance o una recuperación, se debe descartar etiologías compresivas en las cuales ya hay una alteración pupilar, y debemos entonces verificar en las neuroimágenes de resonancia y TAC y descartar entonces patologías como aneurismas o neoplasias que estén haciendo este efecto de masa y alterando de forma funcional el tercer nervio craneal. Muchas gracias por su atención.